¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué guapos se ven ustedes. Los de la 1 son los más guapos. Ustedes saben que son los meros meros. Los de las 11 más o menos, pero ustedes son los buenos, los buenos. Qué gusto verlos una vez más. Si estás en línea, Facebook, YouTube, gracias de verdad por acompañarnos. También aquellos que se sintonizan en medio de la semana por Spotify, escuchándonos el podcast o igual en YouTube. Gracias por dejar sus comentarios. También algunos de ustedes testimonios, por conectarse de verdad. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia Eastlake. Y pues seguimos con esta serie que hemos llamado Plan de Viaje y hemos caminado semana a semana descubriendo lo que Pedro nos está hablando en Primera de Pedro en su carta a estos cristianos del primer siglo, estos primeros creyentes que estaban literal esparcidos por toda esa región, estaban siendo perseguidos, sufriendo persecución, estaban pasando un chorro de cosas terribles y al mismo tiempo luchando por su vida y también por su fe. Estas personas estaban batallando muchísimo en un mundo muy polarizado, donde los romanos estaban al pendiente de todos estos, estaban algunos de ellos muriendo y simplemente se estaban escondiendo en diferentes lugares. En medio de procesos tan difíciles, cuando tú y yo estamos enfrentando sufrimiento, suceden muchas cosas, ¿a poco no? Hay veces que nos deprimimos, nos alejamos y estamos pasando por los procesos y simplemente estamos ahí agobiados, o algunas otras personas que cuando están emprendiendo un proceso de sufrimiento muestran su peor versión y empiezan a sacar todas sus emociones con respecto a lo que está pasando enfrente de ti en una acción de defensa o en una manera de tratar de defenderte por aquellas cosas que están pasando. De esa manera, en este momento de la historia, Pedro en su carta primera de Pedro en capítulo 3 podemos ver que designa un tema muy importante acerca del sufrimiento, y hoy queremos tomar esta porción bíblica, aplicarla a nuestra vida y también de alguna manera poder ver cómo en medio del sufrimiento, cómo en medio de cualquier carga, proceso, situación que estemos enfrentando, que podamos hacer la diferencia y permitir que Cristo pueda obrar no nada más en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas. Así que vamos a leer Primera de Pedro 3 del 8 al 9 y vamos a ir versículo a versículo y vamos a ir aprendiendo algunos puntos muy importantes. El primer capítulo que vamos a leer, 3, y vamos a leerlo juntos. En este versículo habla así, dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, para que para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Qué interesante que Pedro dice: no respondan mal con mal, no respondan con maldición, no respondan con insulto. A ver. Este es el mismo Pedro que fue el discípulo de Jesús, ¿ok? Que, si no me equivoco, a Pedro ya le habían apodado el mochaorejas, ¿a poco no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del mochaorejas de los 90? Pero este cuate ya la había regado, o sea, él ya había mostrado. De hecho, podemos ver la historia de Pedro y podemos ver que es una persona sumamente impulsiva. Cuando él está frente a los guardias y están los religiosos, están capturando a Jesús, Pedro ve que en su defensa lo único que hace es, en vez sobrereacciona a la situación, desenvaina la espada y le mocha la oreja a esta persona. Y Jesús: otra vez, Pedro, te dije que no estás haciendo. Y agarra la oreja, la recoge del piso, la limpia, la sacude, le pone poquito moco de gorila, es el que se pone tu hijo en el pelo, y luego le regresa la oreja. No se crea, algo así no fue. Pero hace un milagro increíble en ese momento. Podemos notar que constantemente Pedro es muy impulsivo. Es una persona que reacciona a las situaciones, que saca sus emociones rápidamente. Cuando Jesús está siendo bien honesto y bien vulnerable, y está hablando de que dentro de esos discípulos hay alguien que lo va a traicionar, es el primero diciendo: yo nunca lo voy a hacer, yo me voy contigo hasta la cárcel. Jesús dice: Pedrito, no manches, vato, te vas a rajar 3 veces. Antes de que cante el gallo te vas a rajar. ¿Cómo crees que yo? Y él habla mucho, rápido responde. Y si es una persona bien explosiva y también es bien emocional. ¿Verdad que en la casa no hay nadie así, verdad, señoras y señores? No conocen a nadie así. Pero es bien chistoso. Pedro habla de esta manera y el punto principal aquí es que está hablando: sean compasivos, sean humildes, no respondan mal con mal ni insulto con insulto. ¿Qué nos está diciendo aquí?
Lo que nos está diciendo Pedro es que mis acciones marcan la diferencia. Tus acciones marcan la diferencia. Es interesante esto porque en nuestro alrededor tenemos muchas personas que nos están observando, están viendo tus palabras, están viendo tus acciones, cómo respondes, cómo actúas. Simplemente pon atención, si tienes niños chiquitos, cuando algo mal está pasando, cuando algo se descompone el carro, no sé, se enciende la estufa, estabas haciendo frijoles y los quemaste, no sé, cosas que te pasan, a mí nada más me pasan esas cosas, ¿verdad? Y lo primero que hacen tus hijos, voltean a ver cuál es tu reacción. ¿Cómo vas a reaccionar a la situación? Ellos están observando. Ahora, eso estamos hablando del ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la escuela, en la vida diaria, como vecinos, constantemente. En el momento que la gente sabe que eres cristiano y que vas a la iglesia, ¿qué están esperando de ti? No, están esperando que seas esa persona perfecta, ¿a poco no? Que no la riegas, que no se te sale ni una mala palabra, que eres bien honesto, bien humilde y que reaccionas bien a toda situación. Lo único que se les olvida es que también los cristianos somos seres humanos, que también la regamos, que cometemos errores y nuestras acciones de verdad tienen un gran impacto cuando se trata de estas cosas. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, dice la palabra de Dios. A lo mejor eso lo escuchaste de tu tío, pero de alguna manera podemos entender que la reacción humana es simplemente reaccionar humanamente ante cualquier ofensa o insulto que alguien nos pueda hacer. Hay un versículo precisamente en Mateo 5 que hemos sacado de contexto constantemente. Si tú estabas en la escuela así como yo, que fuimos a la seco, a la prepa, a la universidad, no sé, si estabas entre primaria y secundaria y sabías que había un cristiano en el grupo, no, este cuate lo vamos a agarrar de bajada. Es más, si habían testigos de Jehová, disculpen si hay algún testigo de Jehová aquí, pero la neta, o sea, es lunes en la mañana, honores a la bandera, y los que no levantaban la mano para hacer los honores a la bandera, ¿quiénes eran? Los testigos de Jehová. Eran el target, o sea, hay que darles carrilla todo el año. Ellos son los que van a la iglesia, las agarramos de bajada, en serio. Y ¿qué pasa? Cuando muchos de nosotros no sabemos nada de la palabra de Dios, pero sí sabemos que aquí en Mateo 5 dice Jesús, hey, si alguien te da una bofetada, ponle la otra bofetada ponle otro cachete para que te aliviane los dos cachetes, que te los dejen iguales, el mismo color morado. De eso sí nos acordamos, pero ese versículo está completamente fuera de contexto. Cuando Jesús está hablando de que, por ejemplo, dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra, o sea, ponle en la otra mejilla, para que también te la dé ese momento. Cuando Jesús está hablando de este punto, no está hablando de una acción literal de golpear a alguien. Lo que está diciendo es de un contexto en el momento de la historia donde una bofetada, que era algo así leve, era una muestra de insulto denigrante para una persona. Era como hacer a una persona completamente pequeña, como humillarle enfrente de todas las personas. Y él sabía que este insulto que podía provocar a alguien públicamente podía denigrar y hacer sentir súper mal a una persona y ser el paso de la provocación para que después de ese pequeño insulto, de esa cachetadilla que le dabas, se soltaran los trancazos y empezaras a sacar tu peor versión. Cuando dice Jesús que pon la otra mejilla, está diciendo, no te aceleres en las provocaciones. Sereno, moreno, tranquilo. Cuando alguien te esté provocando, tú simplemente tranquilo. Si te da otra cachetadilla, ¿qué importa? Lo que puedes controlar tú son tus emociones y lo que no podemos controlar son las emociones de los demás. Y para Jesús esto era muy importante. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto, amigos? Tomen clases de karate, hagan jiu-jitsu, no sé, algo, defiéndanse pues, metan las manos aunque sea, pero de verdad, lo que quiere decir es que simplemente no sobreacciones, porque sabe muy bien Pedro, mejor que nadie, que necesitamos ser personas que nos moderemos en nuestras acciones, porque nuestras acciones tienen una importancia y un peso muy grande en nuestra sociedad. Todo mundo está observando cuáles son tus acciones. Aunque te estés escondiendo donde sea, donde quiera que vivas, siempre si saben que tienes a Cristo en tu corazón, lo primero que saben es cómo va a actuar esta persona. La cuestión aquí es que muchas de las acciones que tenemos erróneas, malas, y que son malos hábitos, malas maneras de contestar y todas estas cosas, malas maneras de reaccionar hacia ciertas circunstancias, voy a ser bien honesto, tienen mucho que ver conforme a cómo crecimos. Nuestra infancia tiene mucho que decir en nuestra adultez.
Y hay muchos estudios que hablan acerca de estas cosas. No voy a generalizar ni voy a decir que todos tienen los mismos problemas o que es general para todos, pero estudios muestran que, por ejemplo, un adulto que se aísla cuando tiene una emoción muy fuerte dentro de sí mismo y que cuando se enoja o algo pasa mal y que lo primero que hace es aislarse y estar solo, es el reflejo de un niño que tuvo que aprender a lidiar con sus emociones desde muy pequeño solo. Un adulto que habla gritando para todo, un adulto que siempre tiene que estar contando toda su vida y que todos se tienen que enterar de cuánto sufrió, el victimismo y todo eso, una persona que siempre está hablando y está poniéndose enfrente en toda conversación, habla de un niño que no se sintió ni siquiera visto o validado en su infancia. Una persona, por ejemplo, un adulto que tiene la capacidad de reconocer actitudes de las personas, que tiene la capacidad de medir la energía de la gente, una persona que sabe muy bien las muecas, las cejas. No es que movió las cejas y de seguro fue esto. Una persona que siempre está como conociendo todas estas cosas y que al mismo tiempo cuando se enfrenta a las circunstancias es muy empático, muy empática, porque conoce bien cómo las personas reaccionan o qué están pensando, quizás como muchas suposiciones. Alguien que está constantemente inclusive dando consejos sin saber realmente todo el contexto de la historia, habla de un niño que vivió en un ambiente de caos en su vida y donde tuvo que acostumbrarse a la hipervigilancia. ¿Y qué es hipervigilancia? Es estar constantemente alerta de que algo viene en peligro. Y todas estas cosas son estudios generales. Yo sé que pensaste, pues yo tengo las tres cosas. Yo también. Todos estamos locos, chicos, en serio. Todos estamos locos, Lucas, como dijo Chespirito. Pero tu infancia modela tu vida. Eso es una verdad. Tu infancia modela tu adultez hoy en día. Y lo que tienes que entender es que donde viven tus mayores traumas, de donde florecen tus mayores traumas, también viven tus mayores dones. Hay muchos de nosotros que somos súper exitosos en muchas cosas o que tenemos esto que superabunda, una persona que tiene un optimismo súper grande o que tiene un gran liderazgo. Muchas cosas, algunas son de talento porque lo tienes en tu ADN y eres una persona así. Y muchas otras cosas vienen desde un lugar de vacío. Una persona que no tuvo ese liderazgo, una persona que creció y que tuvo que pasar en medio del sufrimiento para poder entender lo que era liderazgo y hace las cosas en liderazgo mejor o actúa mejor con la demás gente, nada más por no pagar el precio que otras personas pagan el precio de lo que ellos sufrieron cuando estaban jóvenes o niños o en su infancia. Es muy importante, iglesia, de verdad, que consideres que cualquier actitud que tú quieras cambiar en tu vida, cualquier mal hábito, cualquier adicción, cualquier situación, reacciones que tenemos sanguíneas, dolores, rencores de nuestra vida, que puedas buscar ayuda. Tienes permiso de buscar consejería, tienes permiso de buscar un psicólogo, tienes permiso de poder ir a buscar una segunda opinión y a veces a nosotros nos cuesta trabajo aceptar cosas así. No, yo estoy bien. Y el orgullo y el ego es grandísimo. Pero una vez que identificamos que hay algo que no está correcto ahí, le estamos abriendo la puerta al Espíritu Santo que empiece a hablar a nuestra vida y nos diga esas cosas que no estamos dispuestos a escuchar cuando nuestro cónyuge nos las dice, cuando la suegra nos los dice, cuando el vecino nos las dice, cuando los amigos cercanos nos los dicen, cuando nuestros familiares nos los dicen. Claro que no lo vas a aceptar correctamente. Pero ¿qué podemos hacer tú y yo? Podemos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y darle permiso de que esas cosas no estás dispuesto a escuchar, que Dios empiece a hablar a tu vida. Eso es lo que Pedro está hablando. No nada más es defiéndanse y no metan la cara. Está hablando de algo más profundo. Está hablando de que nuestras acciones importan. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro trabajo es construir puentes de corazón a corazón para que Cristo pueda ser el camino para que otros puedan conocer su amor y su favor y su gracia inmerecida que tiene para nosotros. Así que mira lo que sigue diciendo aquí, 1 de Pedro 3 del 10 al 12. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de los días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños.
que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Qué quiere decir esto? No sea chismosa, pues. No sea chismoso. Refrene su lengua. Neta, algunos de ustedes, yo no sé cómo le hacen, pero escriben en el WhatsApp más rápido que yo, en serio. Yo sé que uno está todo el tiempo en el teléfono. Los dedos son bien chismosos también. Pero mira, ya pasando bien a un punto serio, aquí en este primera de Pedro, hay algo interesante. Cuando Pedro está dando esta palabra a los cristianos del primer siglo, está refiriéndose a un salmo en el cual habla como si nosotros queremos gozar de días felices, que no nada más tenemos que frenar o manejar mejor nuestras acciones, pero que el poder de nuestras palabras tienen un gran poder, la manera en cómo nos comunicamos tiene un gran poder, la manera en que manejamos nuestros labios, nuestra lengua, todo eso tiene un gran poder y eso nos lleva al siguiente punto. Mis palabras marcan la diferencia. Tus palabras van a marcar la diferencia para bien o para mal, cual sea el contexto. Cuando tú y yo estamos viviendo nuestra vida diaria y estamos tranquilos y alguien nos da una ofensa, alguien nos dice algo mal, una mala palabra o nos ofende de alguna forma, ¿qué haces tú? ¿A poco les dices que Dios te bendiga? Claro que no. Lo primero que piensa tu carne, tu ser, tu persona, es cómo puedo elevar esa ofensa a una ofensa más poderosa para que esa persona se sienta aún más peor de lo que yo ya me estoy sintiendo ahorita en este momento. Y ahí empezamos a escalar, a ver quién tira la indirecta o lo más pesado, ¿no? Para poder afectar. ¿Qué tanto podemos hacer un efecto? Porque eso nos va a ayudar a nuestra narrativa cuando le empezamos a contar a todo mundo, cuando tuvimos este enfrentamiento con alguien. ¿Sabes? Nuestras palabras tienen mucho poder. Nuestras palabras no nada más marcan la diferencia en nuestra vida, pero también marcan la desgracia en la vida de otras personas. Cuando nosotros no sabemos manejar nuestras acciones y nuestras emociones, lo que sale más de nosotros rápidamente no nada más es en lo físico, pero en nuestras palabras. Tú y yo podemos ser expertos en manejar nuestras emociones en nuestro ámbito laboral, porque es lo que nos da de comer. Tú y yo podemos manejar bien nuestras emociones con la gente que nos conoce, como nuestros vecinos, en la escuela, donde sea que tú te manejes todos los días. Pero ya cuando se te llena el costalito de piedritas, tan pronto llegues a casa cansado de aguantar una tras otra cosa, ¿quiénes son los que reciben tus mejores palabras? Sacamos nuestra peor versión con las personas que más nos aman. Les descargamos todo nuestro coraje a las personas que realmente nos aman y que no tienen nada que ver con todo el problema. ¿A poco no? Cuando no sabemos manejar bien estas acciones y no permitimos que Cristo en cada situación sea invitado a nuestra vida, a nuestro corazón, sea invitado a nuestras oraciones, sea invitado a nuestras circunstancias, sea invitado a las emociones que tenemos aquí adentro. Y no le permitimos que el Espíritu Santo trabaje y que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos dé una nueva luz, una nueva visión, y que cuando no aprovechamos el tiempo bien y simplemente llenamos nuestra cabeza de esa película increíble donde tú y yo siempre ganamos todos los argumentos, donde tú y yo siempre ganamos todas las peleas, donde todo lo que le quisiste decir a esta persona cuando te ofendió no se te ocurrió, pero cuando vas en el carro y le hubiera dicho esto, porque si le hubiera hecho esto hubiera ganado, y si hubiera sentido así, y ya te sientes bien orgulloso de que peleaste la pelea aquí en la cabeza, ¿no? Pero siempre estamos cultivando ese rencor, ese odio, esas cosas que están en nuestro corazón y no te das cuenta, pero tu enojo y tus emociones se van llenando. Llega un punto que descargamos nuestras peores palabras a las personas que más amamos. Nuestras personas, nuestra familia, nuestros amigos, la familia cercana, los que te esperan en casa todos los días, se merecen tu mejor versión, no tu peor versión. El doctor Luis Castellanos una vez dijo esto: cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. ¿Sabes? Hay una cuestión química y una reacción emocional en nuestro cerebro cuando usamos palabras negativas y cuando usamos palabras positivas. Cuando nosotros estamos acostumbrados a usar las palabras correctamente y vivimos positivamente, empezamos a construir una creatividad emocional
de mucho entusiasmo y de mucha vida cuando usamos nuestras palabras positivamente. Cuando vivimos en esa línea y estamos constantemente siendo positivos en todas las cosas y tratamos de usar nuestras mejores palabras, vamos creando una narrativa de nosotros y vamos creando una narrativa de lo que estamos construidos desde adentro hacia afuera. Cuando tienes esa actitud positiva y estamos usando palabras positivas, hay un futuro grandísimo enfrente de ti porque lo vas construyendo conforme a tus palabras. Cuando alguien te dice sí a algo que tanto anhelas, el futuro se expande en tu cabeza porque dices, no, es que si me dan el sí, voy a lograr eso que tanto he soñado y va a pasar esto. Cuando te dan el no, ¿qué pasa? Te agobias, te agüitas, es como si comprimieran por completo tu futuro. Cuando vivimos en estas líneas de palabras positivas, todo esto se expande, las oportunidades crecen, el ánimo dentro de nosotros crece. Pero cuando vivimos dentro de un lapso interno, químico, físico, espiritual, negativo, constantemente, empezamos a comprimir nuestra vida más y más y más. Y todo lo que sale después de eso es el fruto de lo que has venido construyendo aquí internamente, que nada más tú conoces y Dios. Y nadie de los demás estamos aquí, no podemos conocer eso, pero Dios lo conoce y tú lo conoces. Cuando alguien te da el sí, te súper emocionas porque el futuro se llena de esperanza. Cuando alguien te da el no, te enojas. Haces berrinche como niño chiquito, niña chiquita. ¿A poco no dices, no, cómo es posible? Es que si nada más. Y esa es la excusa de tu futuro. Porque si te dieron el no, si te hubieran dado sí, todo esto hubiera pasado, pero el no lo puedes aceptar. Y luego hay otra palabra que Dios usa mucho no es que use la palabra en sí, pero es una acción que Dios usa mucho en su palabra, que es el ahorita no. Y el ahorita no nos vuelve locos. Cuando mis hijas quieren ir a Disney y les digo, ahorita no, porque yo sé que Dios te está preparando para cosas más grandes. No le digo eso. Pero cuando dices, ahorita no, pero ¿cómo que ahorita no? Sí, vamos, ahorita no. Y sabes, eso nos cuesta porque no te está diciendo sí y no te está diciendo no. Nada más te está diciendo, ahorita no. Papás, esa es una nueva táctica, porque algo que nos hacían nosotros, nuestros papás, que era, le pedías permiso para algo, no, pues habla con tu mamá. Y ahí va el niño y la niña, mamá, es que mi hijo, no, pues habla con tu papá. Y ahí estamos, ¿no? Al tingo, al tango, jugando ping pong nada más y ni uno ni otro se define. Pero dices, ahorita no, va a pasar, pero ahorita no. Y ¿sabes por qué pasa estas cosas? ¿Por qué nos limita tanto? Porque el ahorita no, si lo vemos desde otra perspectiva positiva, nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a esperar, nos ayuda a procesar mejor las cosas, mejor dicho, nos prepara para que cuando llegue el sí, estemos llamados para ese momento. El ahorita no simplemente nos dice, ahí vamos, poco a poco. Y nuestras palabras tienen mucho poder. La manera en como tú y yo lo implementemos, vamos a hablar, como dice la palabra de Dios, vida, o vamos a hablar muerte sobre las personas. Nuestras palabras pueden afectar el futuro de una persona o pueden exponencialmente crecer el futuro de una persona. Sabes, hoy en día muchos de nosotros, porque alguien nos dijo no a algo o alguien nos humilló en un área de nuestra vida o nos dijo que no íbamos a poder o que no éramos capaces o que no podíamos. Alguien nos dijo de niños esto y al día de hoy ya tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años y seguimos creyendo esa palabra que alguien nos dijo cuando estábamos chiquitos. ¿Y sabes qué pasa en todo ese tiempo? Simplemente estamos limitados a nuestro potencial porque no usamos palabras saludables. ¿Quiénes somos nosotros para matarle el futuro a una persona? Pero cuando no lo usamos correctamente, hicimos impulsivamente, podemos traer vida o podemos traer muerte, podemos traer división o podemos traer unidad en cualquier área de nuestra vida. Para Pedro era muy importante que los discípulos, los creyentes entendieran que el poder de su lengua era, pero demasiado importante, especialmente cuando estamos tratando de manejar mejor nuestras acciones. Y número 2, mejor nuestras palabras como seguidores de Jesús. Primera de Pedro 3, del 13 al 15, sigue diciendo Pedro, y ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia,
No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que pidan, la razón de la esperanza que hay en ustedes. Pónganlo, dice, pero háganlo, con gentileza. ¿Y con qué le dice? Con respeto. Háganlo con gentileza y con respeto. Nuestras acciones importan, nuestras palabras importan. ¿Sabes? Si has aprendido a esquivar las indirectas de tu suegra, puedes esquivar una indirecta de una persona, come on, ¿verdad? Ahí andamos allí, ¿no? Esquivando una tras otra. Entonces, si nuestras palabras importan, nuestras acciones importan, lo tercero es que nuestra historia también puede hacer la diferencia. Mi historia marca la diferencia. ¿Sabes? ¿Qué está diciendo Pedro aquí en este versículo? Está diciendo Pedro que, mira, a pesar de mis malas acciones, a pesar de no haber sufrido por la justicia, porque realmente Jesús fue el que cruzó la travesía del Via Crucis, de él estar en crucifixión, y Pedro, ¿qué hizo? No cargó la cruz con él se fue y huyó y lo dejó morir solo prácticamente, pero él regresó destruido, regresó humillado, regresó a su oficio original, que era ser pescador, a esconderse, que nadie supiera que él era uno de los discípulos. Pedro llegó destrozado. Jesús tuvo que caminar el proceso de la cruz, tuvo que morir por nuestros pecados, tuvo que dar su vida por nosotros. Al tercer día resucita, y después de resucitar, mora con nosotros en la tierra, dice la palabra de Dios, por 40 días. Una de las primeras cosas que Jesús hizo fue buscar a Pedro, y lo vimos la semana pasada. Fue a buscar a Pedro y lo encontró justo donde lo conoció por primera vez, pescando, pero esta vez avergonzado, humillado. Tuvo 3 años increíbles de ver la mano de Dios obrar, ver milagros y cosas fuera de serie que jamás hubiera imaginado. Un rabí, un maestro, considerado Jesús en su momento, le dijo, ven y sígueme, que esa era una palabra muy importante en el contexto de Jesús en sus momentos. Sin embargo, regresa humillado, destrozado y pues sin futuro a lo que ya conocía hacer, que era pescar. Y ahí mismo Jesús, en vez de llegar a juzgarlo, ir a reclamarle por no haber estado con él en el proceso, regresa y lo restituye de su fe, lo restituye a su propósito. No nada más lo restituye, lo perdona. Y aparte que lo perdona, lo llama a cosas más grandes cuando él creía que ya no había futuro. Dice, pues ya la regamos, yo ya la regué. Hice todo lo que no debía haber hecho y estoy aquí pescando, esto es lo que sé hacer, aquí estoy de fracasado haciendo esto. Pero Jesús le da una segunda oportunidad, le da un nuevo comienzo, lo restituye a su llamado y cumple su palabra de construir la iglesia en base a este hombre. Con esa energía, con esa emoción, da su primer mensaje en Segunda de Hechos y podemos ver que miles de personas conocen a Cristo y miles son bautizados. Y empieza este movimiento de Cristo a través de los creyentes, ya que hoy podemos decir que ese es el génesis de la iglesia y que hoy en día todavía nosotros seguimos escribiendo y contando el Nuevo Testamento, o sea, la iglesia de los Hechos. Gracias a ese sacrificio, gracias a ese potencial, gracias a poder entender que su historia valía la pena. Por eso Pedro nos está hablando en este momento, mi historia vale la pena. Sin embargo, nosotros, es bien interesante porque a veces pensamos que lo que la gente necesita, aquellos familiares y amigos lo que necesitan hacer es no escuchar tu historia de restauración, necesitan venir a la iglesia. Que el pastor Richard se encargue, que dé su mejor mensaje en el nombre de Jesús, hasta se persina la gente, ¿no? Vamos a ver qué hace este domingo. Y sabes, tú puedes recitarle a alguien todos los versículos que te sabes, puedes tú mostrarles todos los días que vienes a la iglesia, en qué tantas áreas participan, pero te voy a ser bien honesto, a la gente le vale un pepino qué haces o qué no haces, en serio. Les vale churro si vas a la iglesia o no, o sea, y qué tanto sepas y qué tanto no. ¿Sabes lo que la gente quiere saber? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Cuéntame tu testimonio. Cuéntame de ese diagnóstico que Cristo sanó por completo y que regresó completamente negativo de lo que tú pensaste que iba a salir. Cuéntame de ese momento en el que Dios te sacó de tus adicciones y te pusiste de pie y estás viviendo tu mejor momento.
Cuéntame de cómo Cristo restauró tu matrimonio, cuéntame de cómo Cristo restauró tu vida, tu alma, tu corazón, cuéntame tu bautismo, cuéntame cuando oraste por algo y que Dios te lo dio y lo viste junto con tus familiares. Cuéntame. La gente está más interesada en escuchar tu historia, más que nada, porque nuestra historia importa. Nuestro testimonio importa. Cuando tú y yo construimos esta vida donde sí, cuando se da la oportunidad y compartes tu historia y empiezas a hablar de las maravillas de Dios, sabes, el mundo desesperanzado, sin Jesús en su vida, lo que más anhela es escuchar ese momento milagroso. Pero a veces nos da tanta pena nuestro testimonio, ¿no? Y el enemigo de tu alma sigue llenando de palabras negativas. No, nadie te va a creer. Es muy vergonzoso eso, ni lo cuentes. Qué pena, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué importa lo que los demás digan? Lo que importa es que en el proceso, que en las circunstancias de la vida, en vez de tú cargar tu carga y pelear solo la guerra y pelear solo las circunstancias, que en cada momento de sufrimiento invites a Cristo a tu vida. Que le des la oportunidad a Jesús de caminar contigo en el proceso. Porque cuando tú y yo hacemos eso, haz de cuenta que se quita un peso encima de uno y dice, ¿sabes qué, Señor? He caminado esta carga día a día, pero aquí está, yo ya no puedo. Camínala conmigo, vamos juntos, te la entrego porque ya no. Y cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Jesús aligera tu carga, como dice la palabra de Dios, y empieza a caminar contigo el proceso. Y te dice, pues la calle no está pavimentada. Y así como en playas de Tijuana, todas las calles parecen campo de golf porque está llenas de hoyos. O sea, y va a haber baches, y va a haber altas y bajas, y va a haber subidas y bajadas. Pero lo importante es que voy a caminar contigo el proceso. Y en el proceso maduras, creces, ves su mano palpable, empiezas a ver milagros en tu vida, cambios en tu vida. Y cuando termina la tormenta, siempre sale la luz de Dios resplandeciente para hacer su victoria en ti. La gente está más interesada. Y sabes, tenemos muchos miembros, amigos, conocidos, gente de la iglesia que amo con todo mi corazón, que he tenido el privilegio de poder caminar con ellos en el sufrimiento. Y es muy doloroso porque a veces no tenemos ni las palabras de ánimo, pero podemos estar. Lo que sí podemos hacer es estar presente. Lo que sí podemos estar en su dolor, en las buenas y en las malas. Hay gente miembros de la iglesia, familiares, amigos, que nos ha tocado caminar con ellos en momentos de muerte, de pérdida, en enfermedades, en traición, en abuso, en maltrato, en infidelidad, en adicciones, en divorcio, en problemas financieros, en situaciones de desintegración familiar. Y sabes, no sabes qué duro es. Qué duro es porque toda su fe y toda su vida empieza a temblar, empieza a desestabilizarse. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué me está haciendo esto? Y hay muchas preguntas y muchas quejas que me han hecho a mí directamente. Es que ¿dónde está Dios? No lo veo. Hay personas, y yo no tengo palabras. Y yo les digo, tienes todo el derecho de sentirte así. Tienes todo el derecho de ser tan humano así. Tienes todo el derecho de desahogarte y tienes todo el derecho de decir lo que sea. Pero nada más hazme un favor. Lucha con Cristo. Desahógate con Jesús. Busca de su presencia. Pelea con Él. O sea, neta, enójate con Él, pelea. Pero sé curioso y peleate con la persona correcta. Y estoy seguro que en vez de estar alejándote de su presencia, que cuando estás ahí en ese momento tan débil, Dios se va a perfeccionar en tu vida y te va a mostrar el camino y te va a mostrar sus promesas y todo va a tener sentido en su momento adecuado. Entonces nada más, durante el sufrimiento, iglesia, durante la carga, hazme ese favor, lucha con Jesús, no lo hagas solo. No hay manera y no hay tiempo tampoco, hagámoslo junto con Él. Por último, 1 de Pedro 3, 17, 18. Y esto te debe de dar permiso. Dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. O sea, nosotros, los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera la vida.
ese mismo Espíritu de Dios que tú tienes acceso hoy. Así que por último, iglesia, el sufrimiento de Cristo hizo y está haciendo una diferencia en mi vida. Porque cada uno de los puntos hablan como una afirmación. ¿Sabes por qué? Porque hacer una afirmación de esta palabra es hablar positivamente de sus verdades. Así que repite conmigo: el sufrimiento de Cristo hizo y está haciendo una diferencia en mi vida. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a tomar comunión. Y si no tienes comunión, algunos de nuestros voluntarios que están en el pasillo te van a hacer entrega. Simplemente levanta tu mano, así como yo, que ocupo una comunión, no traigo, se me olvidó agarrar una. Muchas gracias, thank you. Y pues bueno, aquí en Iglesia Isla, que nosotros invitamos a todos a tomar la Santa Cena, la comunión. Todos somos invitados a tomar la comunión. No hay ninguna restricción. Y la razón por la que nos gusta hacer esto es porque, aparte de recordar qué es lo que Cristo hizo en la cruz, como lo acabamos de leer, su sacrificio, también nos invita a que nos podamos poner a cuentas con Él. A que esa carga, esos pecados, esos malos hábitos, que todo podamos decirle: Señor Jesús, te entrego todo en este momento. Y tomo la Santa Cena en memoria del sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Así que voy a orar primero y luego después tomamos la comunión. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, Señor, como iglesia, como familia, como amigos, el día de hoy venimos ante ti y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda confrontar nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Padre. Limpia nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. No permita, Señor, que almacenemos rencor. No permita, Señor, que almacenemos dolor y odio. Te he pedido, Espíritu Santo, que restaures corazones, que nos limpies de todos nuestros pecados, de todas nuestras malas acciones y emociones. Y te pido, Señor, que podamos tener la valentía de emprender un camino de transformación día a día, poco a poco. Que tu Espíritu Santo confronte nuestra vida de manera que podemos crecer y avanzar en nuestras acciones, en nuestras palabras, en las cosas que hacemos todos los días. Y te pido, Señor, que estés con nosotros y que podamos verte en nuestro sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba con sus amigos. En esta palabra específicamente eran horas antes de su crucifixión. Y Jesús, en vez de hacer cualquier otra cosa, Él decidió hacer un momento memorable donde expresaba palpablemente qué es lo que iba a pasar y que también anhelaba que momentos como eso en comunidad, como iglesia, como amigos, como discípulos, recordáramos su sacrificio, que iba a valerlo todo. Y Él tomó el pan, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que va a ser entregado por todos ustedes. Cada vez que se reúnan, recuérdenme en esto. Ese cuerpo que iba a ser abatido. Quizás no lo entendían, de hecho no lo entendían, pero Cristo le plació hacer eso. Partió el pan, se los dio a todos sus discípulos. Y recuérdenme en esto cada vez que se reúnan. Tomamos el pan. Y después Jesús tomó la copa, y la copa de vino la representó como su sangre. Esta sangre que iba a ser derramada y que iba a ser la sangre del Cordero que iba a perdonar todos nuestros pecados. Nos iba a lavar y limpiar y otorgarnos a través de eso el pase a la vida eterna, porque la sangre de Cristo en nuestra vida, Cristo en nosotros, representa el pacto que Dios hizo con los hombres, de que si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él no va a ver tu pecado, pero va a ver a Cristo Jesús y va a ver su sangre limpiando cada uno de tus pecados. Ese pacto se recuerda en este sacrificio y juntos tomamos la copa. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por este momento que te recordamos. Gracias por tu sacrificio. Y Señor, que esta semana sea una semana memorable en el cual podamos recordar constantemente tu sacrificio y mejorar nuestras acciones. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén. Amén. ¿Por qué no adoramos a Dios?